En esta ocasión les vamos a exponer lo que es la motivación en las resoluciones judiciales. Para efecto, mi nombre es Yesenia Portillo, mi carnet es 852-126-1996 y les hablaré un poco aparte de lo que es la falta de la no motivación. Adelante, compañeros. Gracias. Hola, buenas noches. Soy Robiel José Fran Sandoval Rosales y esta noche pues queremos platicar un poquito sobre la motivación en las decisiones jurisdiccionales, porque es tan importante que los jueces fundamenten sus decisiones. Vamos a irlo descubriendo en el transcurso de esta reunión. Adelante, compañero. Bueno, mi nombre es Jaime Ernesto Rivera Hernández, con número de carnet 2185-4141-2021. Y en esta oportunidad, pues voy a hablar acerca de las motivaciones de las resoluciones basadas específicamente en las bases judiciales, ¿verdad? El Código de Procesal Penal y en la Constitución. Rafaela, por favor. Un cordial saludo, licenciado. Mi nombre es Fátima Rafaela Guardia Hueso, con número de carnet 850170-2003. Y en esta ocasión, pues vamos a discutir de un tema que es bien importante porque consiste en un derecho para los justiciables y en un deber también de todos los operadores de justicia en nuestro país. Bueno, para iniciar entonces este conversatorio, este podcast, podemos mencionar algo muy importante acerca de las motivaciones de las resoluciones. Y es que la exigencia de la motivación o de motivar se deriva específicamente de los derechos a la seguridad jurídica y a la defensa de los mismos. Y es que esto implica por parte de la autoridad judicial respeto a los derechos fundamentales del enjuiciado. En primer lugar, podemos mencionar que el deber de motivar se concreta específicamente a partir del texto constitucional, en donde en virtud al tenor, por ejemplo, en el artículo 172, inciso tercero, establece que todo juez debe de someterse su actuar, ¿verdad?, a la Constitución, de tal manera que se dote de eficiencia el contenido de la norma primaria y por consiguiente los derechos fundamentales de los enjuiciados. Dicho sea de paso, estas exigencias o los derechos fundamentales de los cuales estamos hablando se derivan específicamente de nuestra Constitución. Para hablar de ello, por ejemplo, en el artículo 2, que se establece acerca de la seguridad jurídica, y en el artículo específicamente 12 de la Constitución, en donde se habla acerca de la defensa de esto. Sobre ello, fíjense que haciendo mi investigación, allá por el año 2010, el 4 de marzo del 2010, la Sala de lo Constitucional se expresó sobre este asunto de la motivación. Y es que la Sala dijo que la exigencia de motivar se derivaba de los derechos de seguridad jurídica y de la defensa, contenidos respectivamente en los artículos 2 y 12 de la Constitución, y que implicaba por parte de las autoridades judiciales respecto a los derechos fundamentales de los enjuiciados, pues tiene por finalidad garantizar a las personas que pueden verse afectadas con una resolución judicial, conocer los motivos por los cuales el juez resuelve en determinado sentido, asimismo permitir impugnar tal decisión por medio de los mecanismos que la ley prevé para tal efecto. Y algo muy importante que se debe de tomar en cuenta acerca de la motivación que deben de efectuar los jueces es en lo que en derecho se denomina el íter lógico. Y es que el íter lógico es aquello que describe el razonamiento estructurado y lógico que ha seguido para formar su convencimiento, es decir, todo lo que éste ha tomado en cuenta para tomar una decisión firme. Habrá que quedar reflejado el sustento, o dicho íter lógico, el supuesto probatorio que respalda y definición de los datos que estime
que de ellos se derivan, como por ejemplo podríamos decir, aquellos documentos, grabaciones, testigos, ¿verdad? Que hayan sido presenciales en algún tipo de situación y que sean convenientes para tomar una decisión firme, como la motivación de la que estamos hablando. Ahora bien, eso no constituye un mero formalismo procesal, y es lo que debemos de entender, sino el instrumento que facilita a los justiciables los datos, explicaciones y conclusiones necesarias para que conozcan el por qué se resuelve en determinado sentido. De forma que pueden utilizar, como ya mencioné, los medios impugnados, previstos en la ley específicamente, como artículos, aquellas normas jurídicas que van enfocadas a ese punto o a ese caso en concreto. Se podría encontrar una discrepancia con la resolución dictada. Entonces ahí es donde el afectado puede solicitar, ¿verdad? Que sea ajustada la decisión del juez. Ahora bien, esa motivación o ese deber de motivación también lo encontramos específicamente en el artículo 144 del Código Procesal Penal, en donde su génesis constitucional es reiterado por este artículo, imponiendo como sanción de omisión la nulidad, sin que el legislador haga distinción respecto a las etapas procesales o los tipos de decisiones judiciales a tomar, pero que se entiende que toda la resolución pueda afectar la situación jurídica del imputado. Por eso debe de fundamentarse, de lo contrario, se va a aplicar una penalización o una falla. En el artículo 144 del cual mencionaba, allí expresa al principio que es obligación del juez o tribunal fundamentar la sentencia. En tal sentido, no debería de existir una nulidad de sentencias si hay una motivación en específico para poder aplicarla a un imputado. Pero tú, Robilel, ¿qué piensas sobre esto? Gracias, Jaime. O sea, yo creo que ¿por qué es tan crucial la motivación? Primero, hay varias razones. Primero, garantiza la transparencia del proceso judicial. Cuando un juez explica detalladamente las razones detrás de su fallo, todas las partes involucradas pueden entender cómo se llegó a esa decisión. Esto no solo aumenta la confianza en el sistema judicial, sino que también nos permite a las partes evaluar si la decisión fue justa y razonable. También la misma ley orgánica judicial, en su artículo 172, también nos establece la obligatoriedad de la motivación de las sentencias. Esto implica que los jueces deben explicar de manera clara y suficiente de fundamento de hecho y de derecho en lo que basan sus decisiones. También el mismo Código Procesal Civil y Penal también nos refuerza este principio en sus artículos 277 y 278, donde establece que las resoluciones judiciales deben expresarse con hechos probados, los fundamentos de derechos aplicables y la conclusión del juez. También la motivación adecuada permite a las partes conocer los fundamentos de esa decisión, facilitando así el derecho de apelación y asegurando que se puede ejercer un control efectivo sobre las decisiones judiciales. Pero, o sea, bien importante, la motivación es esencial porque permite asegurarse el derecho a la defensa. Imagínense estar en un juicio y recibir una decisión adversa sin ninguna explicación. Esto sería imposible preparar una apelación efectiva sin saber qué se basó el juez para tomar esa decisión. Una motivación clara y concisa o precisa permite a las partes ejercer su derecho a apelar y buscar una revisión del fallo si consideran que hubo un error. También otro punto muy importante es tomar en cuenta que permite la coherencia y la uniformidad en la jurisprudencia. Cuando los jueces fundamentan sus decisiones, crean precedentes que otros jueces pueden seguir. Esto nos ayuda a mantener la coherencia en la aplicación de la ley y asegura que casos similares sean tratados de manera similar. Y no olvidemos
que la motivación también tiene un valor educativo y formativo. Estudiantes de derecho como nosotros, abogados o público en general, pueden aprender mucho de las sentencias motivadas. Estas decisiones explicativas sirven como herramientas para entender cómo se interpreta y aplica la ley en la práctica. O sea, en resumen, la motivación nos ayuda en las decisiones jurisdiccionales y es un deber indispensable que el juez asegura así su transparencia, derecho a la defensa, la coherencia que hablamos y educación jurídica. Creo que hasta aquí ya mi participación. Puede continuar, compañera Yesenia o Fátima. Y es que una de esas garantías fundamentales del derecho al debido proceso, compañero, establece que los jueces están obligados a observar la exigencia de que las resoluciones judiciales tienen que ser motivadas y que éstas no sean adoptadas de manera arbitraria, sino que tienen que razonar de manera sólida y fundamentada. Así sea una resolución declarativa de un derecho, una sentencia de condena que impone una prestación de hacer o no hacer algo, o una sentencia constitutiva que modifique o extinga o cree un derecho. Todos los juzgadores están obligados a cumplir con el deber de fundamentación de sus decisiones, así como nos lo establece el artículo 216 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto implica algo más que una simple justificación, ya que debe de incluirse un completo razonamiento lógico y ordenado de todos los aspectos, tanto fácticos como jurídicos, que subsumen a la normativa aplicable al caso concreto. Es decir, que hay que considerarlos individualmente y en conjunto, con apego siempre a la sana crítica. La forma de tales resoluciones debe de contener lo que nos prescribe el artículo 215 del Código Procesal Civil y Mercantil. Principalmente, el juzgador tiene que expresar de forma clara y precisa la decisión tomada respecto al objeto del proceso o sobre el punto específico del que se trate. Así también el operador de justicia debe de realizar una buena argumentación sobre cada pretensión incoada por las partes en la demanda y en la reconvención, si es el caso. En concreto, el juzgador debe de observar que se cumpla con los requisitos en cuanto a forma y contenido de toda la sentencia judicial. Tales requisitos nos los establece puntualmente el artículo 217 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y en síntesis, estos son el encabezamiento, que es donde se identifica el juzgado o el tribunal que dicta la sentencia, las partes, los abogados, los representantes, así como las indicaciones de los antecedentes de los hechos. Es decir, expresar todas las alegaciones de cada parte de forma clara y resumida, así como también los fundamentos de derecho, en virtud de los cuales deberán de valorarse los elementos probatorios presentados por las partes. Y por último, el fallo o pronunciamiento final, que aquí es donde el juez debe de estimar o desestimar con toda claridad las pretensiones que fueron objeto del proceso. Es decir, que debe de observar que haya un respeto a la congruencia, lo que implica que se debe de respetar y cumplir lo que nos señala el artículo 218 en el Código Procesal Civil y Mercantil, que debe de existir una estricta relación con lo que se pide y con lo que el juzgador resuelve. Esto para evitar que la sentencia sea extra petita, ultra petita o citra petita, que es cuando el juez ni siquiera resuelve sobre algún punto contenido en la demanda. O sea, ni tiene que resolver de más, ni tiene que resolver sobre otro punto que no sea objeto del proceso. Y algo muy importante a tener en cuenta, que si la pretensión es pecuniaria, el juez debe de determinar el monto en el fallo y no debe de dejar ese monto hasta para el momento de la ejecución de la sentencia, sino que lo debe de plasmar en el fallo.
así como también en el fallo, el juzgador debe de incluir el pronunciamiento sobre las costas procesales. Todo esto para poder lograr concatenar todos los elementos que lleven a que el juez haga una verdadera motivación judicial, que como sabemos que esto es parte del derecho al debido proceso, ya que cuando el juez no da a conocer los fundamentos de la decisión judicial que lo llevaron a tomar esa decisión, esto incide en forma negativa en el derecho de defensa de los justiciables, puesto que desconocer las razones de la decisión provoca, como dijeron los compañeros previamente, indefensión. Y la obligación de fundamentar las decisiones judiciales no puede reducirse a un aspecto meramente formal ni ritualista, sino que es un derecho que, por el que debe de dar a conocer todas las motivos y ordenarlos de forma clara y precisa para poder posibilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa por medio de la utilización de los medios de impugnación, porque recordemos de que si una de las partes está insatisfecha con el resultado de la resolución, puede interponer un recurso para que le aclaren la sentencia, para que poder entender la sentencia, y por eso esta es la doble dimensión que tiene este derecho. Por un lado, es un medio de impugnación en dado caso que una de las partes considere que no está resolviendo de acuerdo a lo que pidió o que no se ha tomado en cuenta los medios probatorios que se presentaron en el determinado momento procesal, y por el otro lado nos brinda un medio de control para los jueces y de saber nosotros como justiciables de que los jueces deben de someterse en todo momento al principio de legalidad. Es decir, que ellos deben de estar sometidos a la ley y no simplemente resolver como un simple acto de la voluntad, sino que en esa sentencia se tienen que plasmar todos estos elementos que nuestro ordenamiento ha dispuesto con el fin de garantizarnos a todos los ciudadanos la aplicación correcta de justicia. Muy bien, compañera. Estamos, yo en lo principal, de acuerdo con todas sus aportaciones, y creo que estoy de acuerdo con algunas exposiciones que han hecho. Vamos a ver en cómo yo puedo reforzar esto de lo que es la motivación. Como ya lo expuso nuestro compañero Ernesto, la motivación inicia su génesis en la Constitución. Todos sabemos que los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y la defensa. Y eso ya sabemos que está en el artículo 12 y el artículo 2 de la Constitución. Muy bien, la falta de motivación en las resoluciones judiciales. ¿Cómo se da? ¿Qué es lo que implica? Ya como ustedes lo dijeron, la motivación persigue que el juzgador exponga las explicaciones de las razones que lo mueven objetivamente a resolver un determinado sentido, posibilitando el convencimiento de los justiciables del porqué de esas resoluciones. Eso ya está confirmado y eso está estipulado en el artículo 216 del CPCM, que es obligación del juzgador y juzgadora justificar, a excepción de los decretos, todas las resoluciones que emita, de modo que explique de manera clara y suficiente las razones que se sustentan. Ahora bien, siguiendo con esto, el juzgador al motivar sus resoluciones permite a las partes conocer las razones que tuvo para tomar esa decisión. No la tomo así caprichosamente.
de lo cual demuestra una garantía del ejercicio de la función jurisdiccional y en contra de decisiones arbitrarias, a lo que permite a las partes conocer las razones que tuvo el magistrado para resolver y al juzgador le proporciona los elementos necesarios para el análisis y control de la sentencia impugnada. En virtud de ello, es que el incumplimiento a la obligación de motivación adquiere una connotación bien importante y es la connotación constitucional, por cuanto la inobservancia incide negativamente en lo que ya dijimos, en los derechos fundamentales de la seguridad jurídica y la defensa del juicio. Por ejemplo, la falta de argumentación en una demanda, cuando la demanda es improponible, ante una demanda configura una violación al derecho de defensa por parte del solicitante. Y eso lo podemos comprobar en el artículo 232, literal C del CPCM, que es motivo de nulidad. Ahora bien, incumplimiento del deber de la motivación. Existen varias razones, pero le voy a mencionar algunas de ellas nada más. En primer lugar, cuando el juez o el magistrado da una resolución sin ninguna explicación. Ahí se da un cumplimiento de la motivación. Segundo, cuando puede que el juez dé razones, pero lo resolvió de forma como contradictoria e incongruente con la naturaleza, por ejemplo, de lo que es una demanda. Ese es el segundo tema de lo que es esto de la falta del cumplimiento de la motivación. Y en tercer lugar, también puede que el juez no muestre una suficiente argumentación en su resolución. Y en eso estamos hablando también cuando en la exposición utilice formularios, afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias. En ese aspecto queda la motivación queda como que no se cumple. Ahora bien, para la parte afectada, podría, como dijo el compañero Robiel, si no está él satisfecho con la resolución que ha dado el juez, puede apelarlo y que, por ejemplo, que una demanda tiene vicio de nulidad. No sé si alguien más quiere aportar o anudar más de lo que es este tema. Adelante, compañeros. Sí, tal vez para concluir, ¿verdad? Este aspecto, este temario, solo enfatizar, ¿verdad? Que las decisiones judiciales no deben de ser a la ligera, de forma aislada, o separar cada uno de los componentes entre sí, sino que siempre debe de realizarse un análisis íntegro de las mismas y sistemático, ¿verdad? De todo lo que lo compone, para que haya pues una motivación certera. Pues va a beneficiar a la parte imputada. Finalmente, es de tener claro que el contenido de una sentencia jamás contendrá una decisión de carácter inhibitoria originada por defectos procesales insubsanables, pues dicha anormalidad está relegada únicamente para los autos definitivos. En consecuencia, las sentencias siempre deben de poseer como tema la decisión del objeto principal del proceso. Y terminando, sí, con una palabra, sin una adecuada motivación, pues el sistema judicial perdería credibilidad y eficacia. Gracias a todos. Gracias. Gracias.